edad nace su hijo, su primer hijo? A los 9 años. 9 años después de estar 9. casados. Me acuerdo que yo le decía a él que pues si yo no le daba hijos, pues yo le daba, ¿verdad? Porque es muy triste y me decía, no, es que yo sé que tú me vas a dar un hijo, pero son milagros que Dios hace. Yo me acuerdo, hermano, que yo iba y me hacía estudios de esterilidad y mi esposo. Y me acuerdo que en aquella ocasión yo andaba en la casa de mi mamá trapeando, andaba limpiando. Cuando de repente vino, haga de cuenta, como los anuncios que pasan, donde decía, por fe vas a tener un hijo. En la vida naces, necesitas, duermes, eres amado. Aprendes, ríes, disfrutas. Corres, aceleras, porque no hay que perder tiempo. Conoces, trabajas, creas, luego desaceleras, disfrutas, capturas, contemplas, porque tiempo para perder ya no hay. Amas y eres amado. La vida es un viaje en el cual cada día está registrado en el libro de Dios. Cada momento, cada etapa, cada detalle diseñado, antes de que siquiera un día pasara. Un viaje sí, el viaje de mi vida. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro episodio más de este programa, El Viaje de mi Vida. El día de hoy tengo el privilegio, hermanos, de presentarles a una hermana que hemos conocido como alguien que ha dedicado su vida en el Señor al servicio de la obra, al servicio de la iglesia y al servicio del Señor. Así que el día de hoy pues quiero presentar a nuestra hermana Marta Montoya. Hermana Marta, ¿cómo se encuentra? Muy bien, hermano, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, hermano. Y gracias por su invitación. No, eso es un placer tenerla por acá. Y pues, ¿qué le parece si comenzamos desde el principio? ¿Su nombre completo, hermanita? Mi nombre completo de soltera es Marta Irene González Estrada. Ok. ¿González por parte de quién? Por parte de mi padre. Ok. Y Estrada por parte de mi madre. Ok. ¿Sus padres viven? ¿Ya no viven? Mi padre tiene 17 años que partió con el Señor. Ok. Y mi madre vive. Ok. Me gustaría saber, hermana, platíquenos poquito, ¿cómo fue? Vamos a empezar con su papá. ¿Cómo fue su papá con usted? Wow. Me van a hacer llorar luego. Yo desde que fui la primera, fui la mayor. Ok. Y desde que tenía 2 años, pues pequeña, él siempre donde andaba, él me traía. Ay, así que para mí fue el estar siempre con él. Si él iba a alguna parte lejos, vamos a decir 8 horas, a veces tenía que quedarse 2-3 meses, por decir, allá donde vivía mi abuelo. Y él me acarreaba. O sea, él... ¿Desde chiquita? Desde chiquita. Y fue algo maravilloso el estar con él. Pues imagínense, mi madre se quedaba en su casa con sus otras 2 hijas, ¿verdad? Pero él siempre trató de traerme con él. O sea, como fui la mayor, me agarró como si fuera el hombre, ¿verdad? Traer al hombrecito. Pero fue algo maravilloso ese hombre. Él, desde chico, fue huérfano. Ok. Pero él quiso ser algo en la vida, ¿verdad? Sí. Y nos dio un trato que jamás nos faltó nada con él. Dijo que él falleció hace 16, 17. Sí, la edad que tiene, ustedes conocen a Alexis. Ajá. Fue el tiempo los años que tiene, 17 años. Okay. Él murió en el Señor. Ok. Él murió en el Señor. Hay experiencias bien bonitas porque él le gustaba mucho predicar. Okay. Nosotros conforme fui creciendo, de todos modos yo fui andando con él, yo fui caminando con él. Nos íbamos a la sierra, aparte de la sierra. Él siempre era comerciante, su propio jefe. Y cuando nosotros salíamos al lado de la sierra, ya que aquello ya estaba más grande, le gustaba mucho llegar a las iglesias. Yo siempre dije que fue como misionero él, porque a donde llegaba a las iglesias se llegaba a predicar.
Y ahí andaba usted con Y él. ahí andaba yo con él. Y él tenía una voz de locutor, le decían, Ah, muy bonita. Y para predicar, pues... ¿se acuerda todavía de la voz? Uy, sí, todavía me acuerdo de su voz. ¿Cómo no acordarse Sí, uno, verdad? sí. Pero fue algo bien bonito. Anduvimos todavía embarazada mi hijo. Yo andaba con él. Hermano. Y era, fue afuera tiempo de la nieve por allá o fuera frío. Ajá. Yo andaba con él. Yo me acuerdo que mi esposo se quedaba allá, ¿verdad? Ajá. Pero mi mamá le hacía lunch. Entonces yo no lo dejaba solo a él, a mi papá no lo dejaba solo porque como él iba a vender, entonces yo trataba de andar De que no. acompañarlo. ¿Sí le tocó a él conocer a su hijo todavía? ¿O? Sí, Ok. sí, él fue parte de que cuando mi hijo nació, antes de que naciera, él me acompañó cuando yo fui a hacerme unos análisis. Ok. Él tenía mucha fe que Dios me iba a dar un hijo. Sí. Entonces, platíqueme también un poquito de su mamá. Bueno, de mi madre, pues siempre ella ha sido una mujer, fue una mujer de esas mujeres sumisas a su hogar. Entre ellos, como pareja, pues nosotros nunca oímos un grito o una mala palabra. Nosotros venimos de no escuchar, ¿verdad? Malas palabras, gritos, no. Gracias a Dios que ellos nos enseñaron de esa manera, ¿verdad? Sí. Ella fue muy metida en su hogar. Teníamos tienda de abarrotes. Ok. Ajá. Y ella era la que la atendía. Y mi papá tenía también tienda, pero de ropa. Tenía un grande ahí enseguida de donde era el abarrote. Así que cada quien se dedicaba Sí, a algo ok. allí, pero allí juntos. Y pues mi madre, ella siempre pues nos enseñó de una manera, a lo mejor todavía en ese tiempo no conocían del Señor. Ok. Todavía en ese tiempo. ¿A qué edad se acuerda usted que empezaron ellos a acercarse a la iglesia? Yo tenía 8 años. Ok. Nos fuimos a una colonia donde empezaba y había nomás 3 casitas, hermano. No había nada más, todo era baldío, 3 casitas. Yo me acuerdo que me invitó una tía, una hermana de mi papá, me invitó a mí, yo tenía 8 años, que si íbamos a una casita donde la habían invitado, que había culto, servicio. Nosotros no sabíamos, ¿verdad?, qué era. Y yo me acuerdo que acompañé a mi tía. Y de ahí empezamos a ir, mi tía y yo, empezamos. Y después, cuando hicieron la iglesia que de ellos, yo estuve allí. Yo estuve allí cuando pusieron la primer piedra de esa iglesia. De la edad de 8 años para acá, pues claro que mi tía iba y les decía, pues la niña habló lenguas, mira Raúl, mi papá se llama Raúl. Entonces de ahí empezaron ellos como mi papá a escuchar y a ir, y a los hermanos a visitar y a hablarle. Sí. Y de ahí, de esa edad de los 8 años, mi papá empezó a ir y a conocer de la edad que yo tenía. Entonces fueron muchos años que él caminó en los caminos del Señor. Era un siervo tremendo, de veras, hermano. Todo el mundo lo quería, toda la gente que lo conocía alrededor de él, porque siempre él andaba hablándoles del Señor, paraba a los jóvenes, si pasaban por ahí, todavía después de que porque él quedó ciego por el diabetes, Okay. ahí él estaba afuera y les hablaba y ya se arrimaban y él empezaba a hablarles del Señor. Y él se preparó antes de morir porque él sintió que él iba a partir con el Señor. Wow. Y fue una experiencia bonita porque él me lo dijo a mí. Wow. Él me lo dijo que él vio como una paloma que se ponía al lado de él. Y de ahí él sintió que él ya iba a partir con el Señor. Entonces de ese momento él se empezó a preparar porque a él le gustaba mucho ayunar y orar. O sea, él se metía a veces, como el baño ya son grandes,
Y si alguien quería entrar 3, 4 de la mañana, él estaba orando. Y ya él salía muy bañadito y ya después lo veía yo leyendo su Biblia, o sea, y desde mi mamá temprano. dijo, desde temprano, hermano. Y mi mamá decía que después de que él sintió, ¿verdad?, que iba a partir, él empezó más a estar en ayuno, oración. Y pues el día que él murió, como un sueño, dice. Y le digo, pues de mi madre, pues siempre ella nos crió con esa educación, con ese amor. Fue con ese amor para nosotros, para dedicación para mi padre, para mis hermanas. Una mujer también muy sufrida porque fue huérfana desde los 8 años también. Wow. Eran 2 mayores hermanos de ella y nos cuenta ella, ¿verdad?, que ella siempre como que agarró el papel de mamá. Ajá. Y después dice que ya andaban de novio los hermanos, los Ajá. 2 hermanos, y que siempre le decía, venga, a revisarles que las orejas, que no fueran a llevar muy de porque iban a ver a la novia. Y hasta la fecha, lo que yo he visto alrededor de los hermanos de mi mamá, que la quieren así como madre. Wow. Sí, todos la aman, la respetan y están al pendiente de ella, porque pues ella se lo ganó, ¿verdad? Sí, claro, ella se lo ganó. claro. Siempre ella ha sido una mujer que fuimos creciendo nosotros, pero ella nunca en nuestras relaciones como matrimonios o algo, no es de las suegras, ¿verdad?, que andan allí. No, ella ha respetado mucho eso y pues por eso la quieren. Y es bonito, pero y es muy jovial. Ella es muy jovial. Tiene la edad ya de 80 años. Ajá. Y usted la ve que no parece que tiene los 80 años. No le gusta a ella traer canas. Ella se pinta su pelo, pero ella se siente de primera si se ve así con cara. Y a mí me encanta, ¿no? A veces las traigo, a veces me las quito. No, pero el ser niños y nosotros tener esos padres, hermano, fue una gran bendición. Yo les digo que yo cuando estuve con ellos nada me faltó. No tuvimos hambre, no tuvimos frío, tuvimos amor de los 2. Siempre estaban al pendiente de nosotros. Yo me acuerdo de mi mamá cuando a veces que mi papá salía, que no me podía llevar mi papá, porque no, muchas veces, ¿verdad?, pero yo me acuerdo que nos ponía a orar, no a rezar, pero todavía le digo no era, y nos ponía a orar, a pedir por mi papá. Entonces yo desde chiquilla había algo que me llamaba la atención de las cosas de Dios, de estar. Y creo que ahí es donde de pronto vemos la palabra del Señor que dice que desde antes de nuestro nacimiento, desde mucho antes, Él ya empieza a trabajar con nosotros, ¿no? Y a escogernos. Creo también. que sí, esto es muy real, hermano, porque que allí es algo que ya Dios tiene preparado para uno, Claro. ¿verdad? Y sí, yo lo creo esto. Sí. Sí. Ahora, hermanita, ya me platicó un poquito de sus padres, de su infancia. Me dijo que usted es la mayor. ¿Cuántos son en total? Somos 5. 5 en total, es la más grande de los 5. ¿Cómo fue su relación con sus hermanas? ¿Cuántos varones son y cuántas mujeres son? Somos 3 mujeres y 2 hombres. Okay. ¿Cómo fue su relación con ellos creciendo? Cuando eran niños, cuando entraron a la etapa de la juventud, se peleaban, se querían y luego se peleaban. Ajá, como todo niño, pues que de repente está bien uno y de repente no. Pero sí, había una relación de que, bueno, yo era la mayor y siempre mi hermana Blanca y Araceli eran muy unidas desde chiquitas. Entonces, ellas siempre, hasta la fecha, ellas han sido, como dicen ahora, uña y mugre, ¿verdad? Y siempre, pues yo fui como más solitaria. Fui una, y que no parece porque estoy muy hablantina y todo eso, pero fui muy solitaria. Yo siempre trataba de estar sola. Y
Y mis hermanas no, mis hermanas ellas juntas y podían andar en fiestas o algo, pero cuando querían que que yo las llevara a alguna parte porque no nos dejaba mi papá, me ponían de intermediaria porque sabían que a mí no me iba a negar. Y era la forma que salíamos a alguna parte. Mi papá en la edad esta, él fue de esos papás muy, ¿cómo se dice? Conservadores. Okay. A las 6 de la tarde teníamos que estar en la casa, ahí afuera. Y pues pobre de alguna que no que no estuviera llegara a esta hora, porque sí. antes era de casi nunca nos pegaba, pero si alguna ya ve que había los ductos esos de los anaranjados y Sí, ándele sí. con ese. Ay. Entonces, él siempre tuvo mucho cuidado de sus hijas, no es porque éramos Sí, mujeres. Claro. Y nosotros crecimos así, teníamos amigas sí, pero no era dejarnos ir a las casas, Claro. no más ahí afuerita o así. Y aquellas eran nuestras rebeldes. Pero ya estando en la escuela también fui muy solitaria, hermano. Okay. Estando en la escuela, yo me acuerdo que ya ve que se hacen grupos, como hacían grupos y hasta la fecha hay grupos de jóvenes y todo, y yo les hablaba a todos, como aquí en la iglesia que le hablo todo, y yo les hablaba a todos, pero ya yo al salir para la hora de recreo y todo, yo iba y me sentaba sola, allá en los escalones, allí me estaba. Siempre fui de esa manera, o sea, no había nada más que el estar allí sola yo, y ya entraba y ya volvía a hablar. ¿Seguía platicando? Sí. Entonces también las muchachas, no, ellas eran más borloteras. Antes yo me acuerdo en los camiones, cuando uno se subía, que se iban mero atrás y que si saltaba el camión unas carcajadas, las muchachas y todo. Yo no me gustaba de esa forma, pero mucho les gustaba estar, sí. Y ¿a qué edad sale? Ahorita comentaba un poquito de lo que les enseñaba su papá, ya que entraron al matrimonio. ¿A qué edad se casan usted y su esposo? Yo me casé a la edad de 17 y él 18, muy chicos. Ok, ¿cómo se conocieron? Mi hermana Blanca y la hermana de mi esposo son las mejores amigas hasta ahorita. Okay. Hasta ahorita. Y yo me acuerdo que un día me invitaron a la casa, pero iban por unos asadones, todo eso, porque las mandaron de la escuela que iban a ayudar allí, ya que antes era ayudar a limpiar alrededor, y pues yo me fui con ellas. Y yo me acuerdo en aquella ocasión que cuando llegamos entró Manuel, mi esposo, y él era de un cabello, hermano, lo tenía afro, chino, y llegó, a él le gustaba mucho jugar a básquetbol, con su pelota llegó. Y yo me acuerdo que le dije nomás a Rosailda, mi cuñada, le dije, ¿y ese quién es? Y luego me dice mi hermano, esa cuñadita, pero quedó así, hermano. Pasaron 2 años, quedó así porque nomás yo le dije sí. Pero dice que él desde que me vio, bueno, también. Sí. Lo flechó. Sí. Él decía que él iba de la colonia donde vivimos nosotros a la colonia donde él vivía, se tenía que agarrar camión. Entonces, él a los amigos dice que les decía, ahí vengo, voy a ver a mi novia. Pero yo ni cuenta. Dice que de lejos me veía y con eso se iba conforme. No verme. Y pasaron estaba creyendo por fe. Fíjese, cierto, sin conocer todavía. Sí, es cierto. Y de esa manera después en una cena de cumpleaños de Blanca, mi hermana, y ahí empezamos a platicar. Pero no me gustaron. Vamos a tener que editarlo para que no llegue el hermano. ¿Sí? O ya saben. Ya saben. Les digo, teníamos ya que le dije tienda de abarrotes.
allí nos manteníamos y luego yo me acuerdo que a veces llegaba y tenía un amigo yo que todavía ¿verdad? Nos saluda a Manuela y le decía el mar y yo. Y le decía, mira quién viene. Ay, ahí viene este Samuel. ¿Quién sabe qué tanto? Le decía, ay, no te vayas, le decía, no te vayas, estate conmigo, le decía a mi amigo, porque llegaba él. Y yo me acuerdo cuando nos casamos, hermano, se hizo él amigo del hermano de él. Y luego me hacía mucho el que me decía, a ver, ¿dónde está el que te caía gordo? Terminó casándose con él. Y terminé casándome. Que gracias a Dios, porque ha sido un hombre muy, muy lindo. ¿Cómo les fue los primeros años del matrimonio? Ay. Pues cuando uno se conoce, nomás se conoce superficial. Así nomás. Sí. Cuando yo me fui, que fue un gran dolor que le di a mi padre, ¿verdad? Porque era su consentida, era sus ojos. Decía Blanca, mi hermana, que él nunca había visto llorar a mi papá como esa. Él no estaba aquí, estaba en Juárez, de Chihuahua, andaba en Juárez. Okay. Y tenía como una semana o dos que había muerto mi abuelo, papá de él. Y luego con lo que yo le hice, que me fui, para él fue pues tremendo. Y sí fue gran dolor. Y después de eso, lógico que algo que, fíjese, mi papá siempre fue muy recto en todo, hermano. Y lo que decía, él lo cumplía. Yo me acuerdo que uno va y pide perdón, ¿verdad? Y sí nos perdonó. Pero él dijo una cosa. Dijo, por cuanto que tú te fuiste, yo no te voy a ayudar nunca. Sí. Y lo cumplió. ¿Y se fue? Sí. Okay. Él lo cumplió. Y yo entendí porque lo hice, o sea, no fue algo que fuera cualquier cosa, claro. ¿Verdad? Entonces yo lo entendí, lo comprendí, porque mientras el matrimonio, los primeros años, pues él no nos extendió su mano, mi mamá. Siempre la mamá, ¿verdad? Como buena madre, sí. Claro. Ella trataba y nos mandaba cosas de la tienda por fuera, así que no se diera cuenta él, que no se diera, porque no decía, pero era estricto. Sí, claro, era estricto. Claro. Y me acuerdo que si le decíamos, estamos haciendo nuestra casa, le decía, Manuel, don Raúl, ¿me puede prestar su troca? Pues está descompuesta la troca. Y al ratito llegaba mi cuñado Santos, présteme, sí, ahí está, mi hijo, agárrelo. Fue la diferencia, porque él sacó bien, ¿verdad? Es algo, pues, y que se tiene que, como, yo lo vi muy natural, yo entendí, a pesar de que está chiquilla, fui muy madura, entonces entendía las cosas diferentes. Y fue en ese lapso del matrimonio, cuando uno no se conoce la situación. Le digo que allí fue, y les digo, porque no me da vergüenza decirlo, es una experiencia, es algo que pasó y que sirve para otros. Les digo que yo allí, cuando yo me casé, yo supe lo que era el hambre y el frío. Ok. Sí. Ok. Ahí yo supe. Después de haber crecido sin necesidad de nada y todo. Ok. Ahí fue. Wow. Qué contraste, hermano. ¿no? Una cosa con la otra. Sí, hermano, porque pues empezando mi esposo pues en tiempo de frío y que no había el trabajo y que no teníamos eso. Me acuerdo jovencitos también. Y jóvenes. Y me acuerdo que rentamos una casita que era chiquita, la mitad de eso yo creo. Y era de bloc. Y como era de bloc, hermano, no estaba relleno ya ve que los rellena, y luego agujeritos tenía así por donde está el cemento, y el tiempo de frío, hermano.
Me acuerdo que teníamos una camita, si empezamos una camita, teníamos una estufita de gas, de esas de las bolitas de gas, no sé si usted la conoció. Sí. Unas chiquillas, era lo que teníamos y donde teníamos nuestros trastecitos. Y me acuerdo ahí que nosotros, los dos, metíamos unos ladrillos y los calentábamos en la estufa. Los calentábamos y luego ya los enredábamos en unas toallas. Y los poníamos donde eran los pies de nosotros, donde íbamos a estar en la cama. Y teníamos una o dos cobijitas y aparte echábamos toda la ropa que teníamos nosotros para no tener frío. Entonces ahí supimos, nosotros ahí pues valoramos lo que tenemos, lo poquito que tengamos. ¿Por qué? Porque yo pasé por esa situación después de que yo tuve todo. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a ver de pronto que mejoró la situación? Unos 2 años, unos 2 años, porque después compramos un terreno y yo era de las personas, he sido muy, en tanto me encanta lo de construcción y yo me acuerdo que yo le ayudaba a Manuela a batir la mezcla y él pegando ladrillos. Sí. Entonces, pero la que nos ayudó mucho fue mi mamá. ¿Por qué? Porque un día le dijo a Manuela, ándele Manuelito, a ver, venga, écheme lo que gane lo tanto, yo se lo voy a ir guardando. Y ella nos iba comprando las cosas. Pero también ella. Le ponía una parte, una porción. Sí, entonces de esa manera empecé yo a trabajar junto con él porque yo me iba también para trabajar, para ayudarle. Y fue como empezamos a hacer nuestra casita, porque tal vez si no nos frena mi mamá, no, nosotros éramos muy gastones, hermano. Ya después empezó mi esposo a trabajar con mi papá, era el cobrador de mi papá, porque tenía su tienda. Manuel iba y cobraba viernes a domingo. Entonces nos íbamos bajando, nos subíamos cerros y él era. Entonces tenía el sueldo de él y aparte tenía lo de su trabajo. Y empezaron a mejorar. Y empezamos a mejorar, pero éramos muy gastones hasta que mi mamá nos fue nota. ¿A qué edad, me dijo, se casaron 17, 18, sí. ¿A qué edad nace su hijo, su primer hijo? A los 9 años. 9 años después de estar casados. 9 años después de estar casados, hermano. Fueron 9 años, ese trayecto de los 9 años, que pues nosotros nos conocimos mejor, ¿verdad? Anduvimos viajando donde quiera, andábamos trabajando hasta las ferias, hermano. Andábamos para Juárez en el tren, donde anduviéramos. Pero era experiencia, o sea, como experiencias bonitas porque nos divertíamos en ese trayecto. Porque ya cuando a los 9 años que llegó mi hijo, pues ya fue algo diferente, ya hicimos un papel de mamá y papá, ¿verdad? Claro. Y fue una experiencia bien bonita. Yo me acuerdo que yo le decía a él que pues si yo no le daba hijos, pues yo le daba, ¿verdad? Porque es muy triste y me decía, no, es que yo sé que tú me vas a dar un hijo. Él siempre tuvo esa fe sin conocer al Señor. Yo ya conocía porque de chica yo sabía. Les digo, yo iba a la iglesia, hermano, y no dejaba de ir. A lo que eran los servicios, lo que pasaba, yo iba. ¿Sí? Anda uno aquí y allá va con un pie afuera, pero yo iba, o sea, yo los días de servicio no me los perdía. Y siempre Dios tuvo cuidado de mí, siempre. Y a mi hijo me lo dio en un sueño, hermano. Les digo y siempre les he dicho, a lo mejor mucha gente no cree, ¿verdad? Pero son milagros que Dios hace. Les digo que voy a esta historia. A mí me ofrecieron un bebé. Usted sabe, en el tiempo uno desea, anhela un hijo, pues claro que uno lo desea. Yo me acuerdo, hermano,
que yo iba y me hacía estudios de esterilidad y mi esposo. Y me acuerdo que en aquella ocasión yo andaba en la casa de mi mamá trapeando, andaba limpiando, cuando de repente vino, haga de cuenta, como los anuncios que pasan, donde decía, por fe vas a tener un hijo. Entonces, por fe voy a tener un hijo. Y tenía que irme a hacer un estudio esta vez. Y yo andaba apurada, por fe. Cuando en eso tocan la puerta de mi casa, de mi mamá, la puerta de la casa de mi mamá, y abro y era una prima y era otra persona con ella, embarazada. Y ya pasaron, y ya empezamos a platicar en la sala y empezó a decir que ella quería regalar a su hijo, que mi prima pues había pensado en mí. Claro que yo anhelaba y deseaba un hijo, pues yo sí quería, o sea, para mí fue lo máximo, ¿verdad? Y ya le hablamos a mi esposo, porque en ese tiempo ya mi mamá nos había dejado la tienda a nosotros. Okay. Se fue ablandando mi papá. Fue cediendo. Sí. Okay. Y estuvimos hablando y mi esposo de una forma le hacía sentir a ella que sintiera algo, que porque iba a regalar a su hijo. Pero tanto vio mi esposo que era mi anhelo, accedió. Hermano, yo empecé a tejer chambritas que me decían, no, tú las compraste. Ajá. Porque yo con el deseo, el anhelo de esperar, ¿verdad? Que ya venía, que pues iba a ser mío, todo eso. Yo empecé a hacer todo, preparar. Pero un día yo veía que entraban y salían mi mamá y mi esposo de la casa de mi mamá, porque teníamos enseguida pues estaba la tienda y nosotros ahí nos manteníamos, ¿verdad? Y veía y dije, pues ¿qué pasa? ¿Verdad? Y cuando me dijeron, pues fue algo duro, o sea, lo que hice, me metí en un cuarto donde había allí una camita. Y le dije al Señor, Señor, si estás tú, tócame. Quiero sentir que tú me tocas. Y dame paz. Y me acosté en la camita así, ¿verdad? Boca abajo. Pero yo sentí una mano, hermano. Yo sentí que vino y me tocó. Y me quedé dormida. Entonces, ahí entendí que cuando el Señor me habló, ¿verdad? Como a veces no entiende uno su voz, que decía, por fe vas a tener un hijo. Era que no iba a ser mío ese niño, o sea, venía uno, ¿verdad? Sí, claro. Y ya pasaron 2 años más, pasó más años. Y yo me acuerdo que fuimos a visitar a un tío, yo estaba estábamos en una cabaña, son como cabañas bonitas, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, pero yo no recuerdo si estaba despierta, dormida, pero yo sí vi un ángel, pero en niño, como unos 5 o 6 años, que me decía, vengo a avisarte que muy pronto vas a ser mamá. Yo me levanté como si estuviera despierta, hermano, y allá afuera son como ¿qué será? Lejos las letrinas, allá los baños, y en la oscuridad de la noche yo fui, pero sin miedo, sin nada. Yo cuando iba a salir así, pero salí, fui hasta allá. Y ya vine otro día, le conté a mi papá, y fue lo que me dijo, ponte en oración. Estuvimos ahí como un mes. Y ya cuando llegamos, pues llegué a Chihuahua, ya llegamos ahí. Yo luego le conté a mi viejito, le conté, pues yo le contaba a mi mamá, todos soy así que cuento cuando Dios me da algo. Pero yo era algo, ¿cómo? Como especial, sí, o sea, claro. Era algo, y yo le conté y les conté, pues a la familia, al cercano, ¿verdad? Y yo nomás me empecé a sentir mal. Cuando fui con el doctor me dijo, a lo mejor traes síntomas de... No, le digo, ya eso ni lo hago, pues 9 años pasaron. Sí. Pero hermano, podíamos usted y yo estar aquí platicando.
y yo lo oía a usted muy lejos. Ok. Así. Y me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Qué tienes? Nada. Pero yo me sentía como dentro de una esfera, como dentro de algo adentro, que oye usted lejos, así Sí, a la sí. gente, durante mi embarazo. Cuando me mandó la doctora a hacerme de sangre, como a veces me salían positivos, no hicimos mucho caso, pero tenía 6 semanas cuando fuimos a hacerme la radiografía que le da, Sí. allí, y me acuerdo allí, y fue mi papá, me parece, y fue, cuando empezó, me dice la doctora, ¿oyes ese sonido? Pues era el corazón de mi hijo. Dijo, ese es el corazón. ¿Ves ese frijolito? Sí, pues es tu hijo. ¿Y qué dijo en ese Entonces, momento? yo le decía, ¿de veras? ¿De veras? O sea, porque era algo que, pues tanto tiempo, hermano. Sí. Entonces, hermanita, se entera de que viene la bendición de Dios, su Sí. hijo, su primer hijo. ¿Cómo fue ese tiempo cuando se enteraron? Y me decía que de pronto tuvo un tiempecito para entender, para a lo mejor asimilar la situación. ¿Y cómo fue ya que llegó ese bebé, que vio la promesa cumplida? Fíjese, hermano, cuando vi esa promesa cumplida, aparte de que el Señor me habló a mí, yo me acuerdo que un día pasó una hermana que es una sierva del Señor hermosa. Les digo, son de esas personas que se ve el rostro del Señor en su rostro de ellos. Y me acuerdo que me dijo, Marta, ¿qué crees que te soñé? Digo, sí, dice que andabas en Guadalajara y que estabas embarazada. Y luego le digo, pues tenemos 2 días que llegamos de Guadalajara. ¡Ay, Dios! Porque íbamos con mi papá Sí. a comprar ropa allá, que era Moroleón, todo eso, y traía para su tienda. Entonces ahí fue una confirmación de Dios que venía la promesa que Él me hizo, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasó esto que ya vi al bebé, o sea, esa cosita pequeña de 6 semanas, hermano, ya estaba ese corazón latiendo fuerte. Entonces, fíjese que llegó una experiencia que tuve, que llegó un miedo a mí. Un miedo porque como ya me habían salido positivos y a veces sí y a veces no, entonces ya yo me ponía hasta batas de maternidad. Pero en esa ocasión yo tenía miedo a hacerle cariños en el vientre de mi hijo. Sí. Y Por que las mismas experiencias por las que había mismas, pasado. y que no fuera a hacer nada. Claro. Y yo no le hacía, hermano. Él iba creciendo, pero yo no le hacía. Y el único era mi esposo, el que Bien llegaba. Sí. Yo me acuerdo que llegaba, le cantaba, le hablaba, pero fíjese, estaba ya yo con la pancita ya bien grande, porque era muy delgadita, hermano, en la que muy delgadita, y fue pura panza que eché, no hinchada, no nada. Había un cliente que cuando subíamos, yo andaba subiendo y bajando cerros con él, y le decían, oh, ¿por qué tu esposa no está hinchada? No, yo normal, nomás era la pura pancita. Entonces, él iba creciendo y me acuerdo cuando no se movía el niño para nada. Cuando llegaba a las 6 de la tarde, mi esposo, pues, que llegaba del trabajo, no, lo único que decía, ya llegué. Y aquel muchacho se empezaba a mover por donde quiera, la panza y así, y sentía yo así, pues, las rodillitas y todo. Pero nomás oía, en cuanto decía, ya llegué, ese niño se movía. Mientras, tranquilo, porque yo no le hablaba. Era el temor que llegó a mí de que no fuera. Claro. Y me acuerdo que fueron pasando, ¿verdad? Él muy contento, mi esposo. Me acuerdo cuando en la mera sierra de Chihuahua me hicieron un baby shower ahí en la casa, y él me andaba tomando fotos de la pancita y muévete para que pues era una experiencia para él tremenda, porque pues después de 9 años y para mí, ¿verdad? Pero todo lo hacía yo por él. Todo lo que pasé, todo, porque de seriedad todo eso es horrible, son cosas que pasa a la mujer, la que no le desea uno a nadie. Claro.
pero por solo tener un hijo hace uno lo imposible. Pero gloria a Dios, nació ese chiquillo. Yo me acuerdo ahí que cuando me lo presentaron, que me lo enseñaron, eran unos ojotes grandotes, pero yo vi unos ojos yo me sentí ahí culpable, como diciéndome él, no me hiciste cariño, mamá. De ahí quedó en mí eso, Sí. porque por el temor, y pues yo no lo contaba, como para que alguien me dijera, no, pues no, yo me quedé callada. De allí, cuando nació, ya que le dijeron a mi esposo, tuvieron que, le llevaron ropa, pero no le quedó, hermana, porque era un muchachote largo, flaquito y largo, 52 de la no sé cuánto. El caso es que ni le llevaron de 2 meses, me parece, los mamelucos, fueron a comprarle rápido porque quedaron. De ahí, hermano, me platican, ¿verdad?, que mi esposo de una esquina de la casa de mi papá a otra esquina, que era de otra casa, corría y gritaba que ya era papá. Ay, y todos los vecinos salieron y él corriendo como sí. porque era tanto su anhelo, y él feliz corriendo de un lado a otro y gritando contento. Y desde que él nació, cosa tan curiosa que cómo hace falta que uno les hable a sus hijos, hermano, aunque estén en el vientre. Porque yo me acuerdo que lo acostábamos bebito, pues recién nacido, en medio de nosotros, y yo lo protegía, yo trataba de tenerlo, y cuando menos pensaba, estaba metido en el papá acá. Fíjese, desde chiquito, desde que nació, y yo lo jalaba y me lo ponía otra vez, y allá estaba otra vez, hasta que le dije, no, pues quédate conmigo. y ya, pues, allí con el papá, desde chiquitos hasta la fecha. Ay, sí, les digo, hasta la fecha ellos han sido muy ¿verdad? Sí. Ahorita me platicaba, y creo que en la plática ya me ha comentado un poquito de sus primeros encuentros con el Señor, desde chiquita, su primera experiencia con Dios, y ya después de casada, que dice que asistía a los cultos, no se había afirmado. La pregunta que le tengo para entrar a esta parte es, ¿cuándo es que usted decide afirmarse? ¿Lo hizo sola? ¿Fue una decisión entre su esposo y usted, donde deciden afirmarse ya con el Señor y entregarse por completo al Señor? Bueno, ya le había dicho que yo, a pesar de todo, yo iba, ¿verdad? Yo no dejaba de ir. Cuando mi hijo pues nació, él me acompañaba, yo lo llevaba a mi hijo. Mi esposo siempre ha sido de acompañarme, siempre. O sea, él no era cristiano, pero él me acompañaba desde joven, desde que iba a la iglesia, él me acompañaba. Pero hubo una ocasión que él llegó de Estados Unidos, él se vino y llegó para allá, y yo me acuerdo que pues vamos a bailar, y que un sobrino del pues vamos, y fuimos, y ahí fue donde como que el Señor abrió el panorama de que viera que era ahí, y empecé de una manera a ver el humo del cigarro, a ver los botes de cerveza tirados en las mesas, a ver cómo andaban bailando, pues hay de todo ahí. Sí, claro. Entonces todo eso, yo oí que dijo, no es tu lugar. Y yo lo entendí, dije, este no es mi lugar. Y de ahí, hermano, comprendí a los 32 o 33 años, decidí bautizarme y llevar a mi hijo, o sea, estar ahí, ¿verdad? Porque pues no era no era ahí mi lugar. Y le digo, el Señor ha tenido cuidado, tuvo cuidado desde chiquilla para mí durante esos años. Entonces a los 32 veces decide bautizarse, y en ese tiempo ya tomó su decisión y dijo, me voy a firmar en el Señor. Entonces de ahí estábamos empezando a ir
a otra iglesia, bueno, como acá no había y por un tiempo no había nadie, nosotros nos fuimos se llama La Campesina, una colonia, y se llama El Calvario, la iglesia. Y llegamos allí, algo hermoso, había yo creo que más de 400 personas que tenía ese pastor. Algo muy hermoso, hermano, donde llegamos y vimos antes de entrar cómo se sentía la fuerza del Espíritu Santo. Y allí fue, le digo, donde fui adelante al altar y decidí, o sea, de bautizarme. Y allí fue donde el pastor, el hermano Eliezer Heribes, él nos bautizó, me bautizó a mí, no sé si a Blanca, mi hermana, nos bautizó. Fuimos a un río muy bonito, y éramos como unos 30 que nos bautizamos en aquel tiempo. Era bastante, hermano, bastante. Era que iban 2 camiones grandes de gente. Y fue algo de allí, empezó, pues mi esposo me acompañaba, empezó a ir y todo, pero él no creía. Él mismo dice que a veces saliendo agarraba el cigarro y empezaba a fumar para que lo vieran y así, ¿verdad? Pero me acuerdo, les digo que un día, me acuerdo que Blanca, mi hermana, estaba un evangelista, yo me acuerdo de ese hermanito blanco, muy blanco, y había adelante mucha gente, vea que pasaron, y mi hermana jaló a mi viejito. Dije, qué suave. Dije, ay, gloria a Dios. Y estaba yo y de repente, fíjese, ese hermano, con tan solo hacer así la mano, cayeron. No tocó a nadie. Y entre esos iba el hermano Manuel. Y entre eso, pero espérese, que de repente volteó y yo medio triste, que se fue para atrás. Pero él antes usaba botas, les digo, bota vaquero, él siempre vestía vaquero. Que de repente les digo que veo unos picos ahí. Y eran las botas de... pues ese día le dije, aunque no quieras, la palabra de Dios dice que ante Dios toda rodilla se doblará. Y cuando lo veo, digo, cuando salió de allí, hermano, yo no le dije nada, ni le pregunté, porque sería, dije, no, necesito que él solo me diga. Y ya me empezó a decir que cuando hizo las manos hacia el hermano, sentí una debilidad. Él no conocía, hermano. Sí. Y cayó a los pies, él cayó. Wow. Entonces le dije, ¿te acuerdas que te dije que ante Dios toda rodilla se doblará? No nomás se dobló, te tiró. Cayó. Es el poder de Dios. Claro. Y en Denver, él fue donde decidió y se bautizó. Wow. Ahí en Denver. Quiero terminar la plática con esto, que se llama preguntas y respuestas rápidas. Primero le voy a hacer algunas preguntas. Contésteme con una palabra o unas cuantas palabras. No piense mucho, nada más me dice lo que le venga a la mente. Después de las preguntas le voy a compartir algunas palabras y igual me dice lo primero que venga a su mente. Lo primero es, ¿qué es lo que le hace feliz? El estar en el camino de Dios. ¿Qué es lo que la hace enojar? El que me digan que soy como fanática. Y que no vean el poder de Dios. Ajá. ¿Hay algo que hace usted para desestresarse o que le ayuda a relajarse? La oración, hermano. Ok, muy bien. Le voy a leer algunos nombres, me dice lo que se le venga a la mente. El primero es Raúl González Batista. Mi padre. Ok. María Estrada Tlaxcala. Mi madre. Ok. Blanca Estela González Estrada. Mi hermana. Ok. Araceli González Estrada. Mi hermana. Ok. Raúl González Estrada. Mi hermano. Ok. Y Oscar Humberto González Estrada. Mi hermano. Ahí le va otra. Escuela primaria Alfredo Chávez. Ay, experiencias muy bonitas, hermanas. Tuve muy bonitos maestros. Una niña muy bonita. Dígame qué es lo que se le viene a la mente cuando le digo el nombre de Blanca Olivia Enríquez Heribes. Mi mejor amiga. ¿Qué? Ella y yo, desde chiquillas, desde
tendríamos que 8 años o 7. Fuimos las mejores amigas de la primaria. Su papá iba y le pedía permiso a mi papá para llevarme con ella y nos llevaba a pasear. Y fuimos creciendo de adolescentes. Cuando nos casamos, que me casé yo primero, después su esposo se la roba y se la lleva a mi casa, allí en mi casa, y yo cuidándolos. Después pues nuestros hijos nacieron, ya después me vine para acá, y en un tiempo Dios me dio una visión, un sueño donde yo lo veía a él lejos de ella, la cara de él me reflejaba y ella acá. Y dije, mi amiga está pasando por un problema, y le llamé, y sí, hasta la fecha ahorita yo le hablo del Señor y me dice, ay Marta, tú nunca te cansas de decirme, ¿verdad? No, jamás me cansaré, y hemos sido las dos, lloramos juntas, reímos, pero creo que es la única amiga que he tenido en mi vida hasta ahorita. Ahí le va otro nombre, me dice con unas pocas palabras lo que se le venga a la mente. José Manuel Montoya Valenzuela. Pues el gran amor de mi vida. Para el año que entra ya vamos a cumplir 40 años y han sido 40 años de felicidad. No puedo decir, sí hay cosas, hay como todo matrimonio, pero el enojo de nosotros, a mi sobrina Joana siempre le da risa porque era de que nos decíamos algo, pero nos reíamos. Y ni 5 minutos podíamos quedar enojados. Sí. Nunca hemos tenido experiencia de que 1 día, 2 días, 3 días de enojarnos, no. Jamás. Y él ha sido muy paciente conmigo. Y yo también, ¿verdad? Porque pero siempre él me ha apoyado. Siempre ha estado para mí. Siempre. Sí. Por eso le doy gracias a Dios, porque ha sido un buen hombre, que él cuando me casé por el civil le dijo a mi mamá, no se preocupe porque yo siempre le voy a hacer feliz. Mire. Y hasta aquí lo ha cumplido. Ajá. Ahí le va otro nombre, con unas cuantas palabras, José Manuel Montoya González. Oh, mi hijo. El gran amor de mi vida también, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir de mi hijo? Fue una etapa que empezó y se cerró porque fue el único allí. Ahí ha estado mi hijo, y cuando estaba chiquillo, que Dios me lo dio, siempre creí, los dos orábamos juntos, los dos danzábamos juntos. Él tenía 3 años y estábamos bien unidos. Y yo sé que un día yo lo voy a ver, porque la promesa de Dios que me dio en él, y que no fue nomás yo, sino muchos evangelistas desde chiquito decían, va a ser predicador, va a ser predicador, va a ser. La última, una morenita, una predicadora, y ese día mi hijo no fue, y me dijo, ¿tú tienes un hijo? En inglés. Le dije, sí. ¿Está rebelde? Le digo, sí. No te apures, va a ser predicador. Entonces no estaba él, y yo siempre caía de rodillas ante la presencia del Señor. Y de que es un hijo bueno, ¿qué me puedo quejar de que él es un hijo bueno? No me ha dado problemas. Les digo yo como en paz, vivo en paz y duermo en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que él está con su esposa. Claro. 2 más y terminamos. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre desde chica he creído en ese salmo. Ha sido para mí, todas las promesas que trae allí me las ha dado. Le voy a decir, hasta las más significantes. ¿Sabe por qué? Porque yo he aplicado la palabra del Señor. Cuando llegué a Denver,
me decían que agarramos unos apartamentos donde le llamaban la ciudad de las cucarachas. Okay. Y alrededor, hermano, yo vivía en medio y acá había apartamento acá arriba. Y yo me acuerdo que un vecino vivían así, las cucarachas andaban hasta por las mesas, los refrigeradores, por todo. Y un día fue el esposo de una de ellas, porque pues cortaba el pelo, y dijo, ¿que usted no tiene cucarachas? No. Pero es que no, quieren entrar ahí y se mueren. Nada, hermana. Oiga, pero ¿cómo le hace? ¿Qué veneno le echa? Aplicó el Salmo 91 donde dice que morada no tocará, como plaga no tocará tu morada. Cuando me vine aquí, que me dieron mi trailita, la primera que compramos, cuando la fuimos a ver, intestada, lo de esos llenos así, de los enchufes, ya hay como las calladitas, todo eso. Dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer, hijo? Y empezamos, quitamos todo y apliqué el Salmo 91. Dije, Señor, pues tú eres el único. Hermano, jamás, era para que se fueron, o sea, experiencias que dice, si una casa está intestada, imagínense, se quedan, sí. Se fueron. Jamás tuve ahí en lo que estuve ahí en esa, estoy en mi casa, han querido entrar y se quedan muertas, como que llegan y se atarantan. Pero a la puerta, hermano, no entran. Sí. ¿Qué le viene a la mente cuando le nombro el canto Más allá del sol? Cuando por primera vez fui y conocí al Señor a los 8 años. Ese es el canto que... Ese es el canto que ellos cantaron cuando estaban allí, y fue algo bonito porque yo buscaba algo y no sé, buscaba al Señor sin conocerlo. Más que todo, que el Señor me dio el privilegio cuando estuve allí de que pusieron la primer piedra, y al entrar, cuando estaba esa puerta abierta, yo sentí que algo salió de mí, y fue cuando me hinqué y empezó la lengua a los 8 años, y yo no entendía qué era porque era una niña, y yo quería detenerme la lengua, pero no, era un llorar. Y yo nomás oía que la gente decía, mire, esa niña está hablando en lengua, ¿verdad? Y desde ahí el Señor ha tenido cuidado de mí, porque yo siento que me dio la lengua, pero es como el sello, dice que es el sello del Espíritu Santo, y yo por eso siento que Él siempre ha tenido cuidado de mí en las tentaciones, en todo lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque desde ahí Él selló mi vida, desde ahí lo selló en lo espiritual. Amén. De ahí yo veo que el Señor tiene cuidado, porque yo veía y decía, fíjese, a veces el Señor le muestra a uno y lo pone en lugares. Decía yo, gracias Dios, porque veo esto y no lo deseo. Y porque tú has tenido cuidado. Porque, ¿qué perdería yo si nomás me animo a hacer? Claro. Simplemente pararme allí. O de lo que están haciendo algo, tomando o bailando, que yo me parara a hacerlo, perdería todo, claro. Todo. Y le di gracias al Señor, porque Él cuida de nosotros. Amén. Él ahí cuida. Bueno, pues hermana, muchísimas gracias por la plática, por el tiempo, por compartir el viaje de su vida con nosotros. Y yo sé que faltó mucho más. Muchísimo, pero el tiempo es limitado, entonces no hubo muchas cosas que a lo mejor no se pudieron compartir. Y pues a mis hermanos que nos van a estar viendo, espero que esta conversación haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para mí, y les invitamos para que no se pierdan el próximo episodio del viaje de mi vida. Dios me los bendiga, y hermana, Dios me los bendiga. Amén, mucho. Hermano, Dios les bendiga a todos.